¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes, espero se encuentren muy bien. En este video les voy a dar una retroalimentación de los ejercicios realizados por el examen complementario. Les voy a poner otros completamente diferentes que necesito que de estos tomen anotaciones y que después de este pasen a contestar el diagnóstico en Google Forms y ahí se los haré llegar con respecto a los ejercicios de teorema de Pitágoras, ley de senos y ley de cosenos. Aquí les muestro un poco el formulario. Aquí me hago más chiquito. Aquí les voy a ir mostrando de manera general, ¿sí? Los formularios para los triángulos rectángulos. Estos son los triángulos que tienen un ángulo de 90 grados, ¿sí? O bien que tengan un cuadrado en una de sus esquinas en la cual representa que tienen un ángulo de 90 grados y que están totalmente rectos, ¿sí? Como si este cuadro lo dividiéramos a la mitad exactamente. Ok, luego tenemos, bueno, antes les voy a definir cada uno, ¿no? Este, todas estas fórmulas, las que están en color morado, en color púrpura, esas fórmulas son para determinar los lados de un triángulo rectángulo. En cambio, las que están de color verde son para encontrar los ángulos. Claro que se pueden despejar, claro que se pueden eh, estar ajustando cada una de estas para determinar cada uno de sus valores, por supuesto, pero en su mayoría, estas serían para ángulos y las que se encerraron anteriormente son para determinar lados, específicamente de un triángulo rectángulo. ¿Ok? Luego tenemos, luego tenemos a estas de acá. Esas son para enfocarse en los triángulos que no tienen un ángulo recto, ya sea el triángulo equilátero, el escaleno, el isósceles, que son de lados y ángulos totalmente diferentes. No llegan a ser, principalmente los lados, no llegan a ser totalmente iguales, llegan a determinarse un margen de diferencia, pero lo principal es que no tienen un ángulo de 90 grados, es lo principal. No tienen un ángulo totalmente recto y tienen a variar sus tipos de ángulo. ¿Sí? Aquí hay un detalle en el triángulo equilátero. Podemos tener dos esquinas en este triángulo de aquí, en el azul. Podemos tener dos esquinas inferiores que sus ángulos sean iguales, ¿sí? Pero nunca van a ser ángulos de 90 grados. Y a su vez van a ser diferentes al ángulo superior, al ángulo de arriba. Pero bueno, estas fórmulas serían para el resto de los triángulos que no sean triángulos rectángulos. Y nuevamente, las de color morado serían para determinar en su mayoría ángulos y también para determinar lados, según cómo esté estructurado el ejercicio. Y en cambio, las de color verde, aquí nosotros las vamos a tener en este caso para las fórmulas que únicamente determinan los lados, ¿sí? Aquí nosotros tenemos la incógnita que está al cuadrado. Lo único que vamos a hacer es quitarle la incógnita al cuadrado y del lado derecho vamos a pasarla en su forma inversa, como raíz, ¿sí? Vamos a ponerle raíz a toda la fórmula, ¿sí? En los tres casos. Ahí, ¿qué pasó? Desaparecemos el cuadrado porque no podemos elevar al cuadrado un valor que no tenemos, entonces se lo quitamos y lo pasamos al otro lado de su forma opuesta. Si está en potencia, pasa como raíz. Si está sumando, pasa restando. ¿Sí? Entonces son formas opuestas de cambiarlas. Entonces siempre se las he puesto con raíz para que ya no batallen en cambiar la fórmula. Pero así es estructurada y ya nada más quitamos esto del cuadrado y listo. ¿Sale? Ahora vamos a ver un ejemplo de este. Ejemplo uno. En el ejemplo uno, en el ejemplo uno nosotros vamos a tener primero, vamos a tener estas características. No es un triángulo rectángulo, ¿sí? Este que tenemos aquí arribita. No es un triángulo rectángulo. Por lo tanto, tenemos que utilizar el formulario de la ley de senos y cosenos. Hay que resolver
tres datos. Nosotros tenemos que completar primero tres datos, o los tres lados o los tres ángulos. Como aquí tenemos dos lados y un ángulo, nos conviene empezar por los lados para empezar con esos valores, determinar los tres y ya de ahí pasarnos a los ángulos. Entonces tenemos que completar tres datos para empezar con las fórmulas. En este caso es mejor empezar con los lados. ¿Cuál lado nos falta? Nos falta el lado C. Utilizaríamos esta fórmula de aquí, esta de aquí, ¿sí? Como no es un triángulo rectángulo, no utilizamos estas de acá. Y como nos falta el lado C, ese es el que vamos a utilizar. Acuérdense, metemos todo lo que está dentro de la raíz, lo metemos en la calculadora, abriendo con doble paréntesis y cerrando con doble paréntesis. Y en mi opinión, hasta el final le sacamos raíz a ese valor, ¿sí? Si nosotros metemos todos los valores, el valor de A, el valor de B, el coseno del ángulo de C, que es lo que corresponde a la fórmula, nos saldría a 4073.044966 y otros más valores. A eso le sacamos la raíz y nos saldría que el lado C mide 63.82, ¿sí? Eso mediría el lado C. En este caso, quiere decir que tenemos mucha inclinación en los lados, tenemos mucha variación. Vamos a ver ese tipo de cálculos y vamos a establecerlos para, para ver qué tipo de ángulos tiene cada uno y determinar sus valores principalmente. Bueno, aquí ya que tenemos los tres valores de los lados, vamos a enfocarnos ahora en determinar los ángulos. Ahora sí, como es un triángulo no rectángulo, vamos a utilizar estas fórmulas de acá para los ángulos, ¿sí? Esas fórmulas para los triángulos, para los ángulos de los triángulos. Ok, vamos acá abajo ahora. Nosotros, al sustituir los valores en la fórmula, tenemos el valor del lado A, tenemos el valor del lado B y ya tenemos el valor del lado C. Pero fíjense nada más, únicamente tenemos el ángulo C, únicamente, ¿sí? Entonces, pues vamos a irnos con esta parte de la fórmula. Vamos a irnos con esta parte de aquí, lo que corresponde a B y lo que corresponde a C. ¿Para qué? Para que nosotros podamos despejar el ángulo B, ¿sí? Que es lo que aquí dice este paso. Despejamos la fórmula para determinar el seno del ángulo B, ¿sí? Que ese es el seno del ángulo B corresponde a este ángulo de aquí, ¿sí? Entonces vamos a despejar el ángulo B. ¿Cómo lo despejamos? Muy sencillito. Ponemos todos los datos que tenemos en la fórmula y luego todos los valores que ya tenemos los pasamos al otro lado. Ya tenemos el ángulo C y está dividiendo. Lo pasamos al otro lado, arriba a multiplicar. Ya tenemos el lado C, que son los datos que ya tenemos. Es la fila de los datos que ya tenemos. Ya tenemos el lado C, lo vamos a pasar a su lado opuesto a dividir, ¿sí? Si estaba arriba multiplicando, va a bajar a dividir, ¿sí? Así quedaría estructurada la fórmula, como ven aquí, ¿sí? 45 metros por seno de 58 entre 63.82. Lo hacemos con doble paréntesis, tanto al inicio como al final. Y fíjense muy bien, nos sale a 0.597965. Ese valor todavía está en unidades de metros. Hay que convertirlo a grados, ¿sí? Como estamos, nos pide el seno del ángulo. Entonces vamos a sacar el inverso de ese valor en seno. ¿Qué quiere decir? Convierto ese dato a ángulo con Shift, seno y la tecla de grados, minutos y segundos, ¿sí? Estas teclas que están aquí. Ese valor lo convertimos a ángulo con esas tres teclas de ahí. Le ponemos Shift, seno, que es inverso de seno, y luego el valor que nos salga le ponemos grados, minutos y segundos para saber de manera específica cuánto mide ese ángulo.
Y el ángulo B mide 36 grados, 43 minutos y 27 segundos. Aún nos falta el ángulo A, ¿sí? De los tres ángulos ya tenemos dos. Para ello podemos hacerlo con una resta. Restamos 180 grados menos los 58 del ángulo C, que ya teníamos, ¿sí? Menos 36 grados, 43 minutos y 27 segundos. Y el ángulo A nos daría a 85 grados, 16 minutos, 33 segundos. Y ya tendríamos los tres lados y los tres ángulos para un triángulo no rectángulo. ¿Ok? Ejemplo 2. Aquí tenemos otro ejemplo. En este ejemplo, en este ejemplo nosotros tenemos un triángulo con los siguientes valores. A y B miden lo mismo, miden 15 centímetros, ¿sí? Y nos están dando el ángulo C, el ángulo de arriba. El ángulo de arriba mide 76 grados, ¿sí? Lo primero que hacemos, ya saben, es buscar completar tres datos. Vamos a buscar completar tres datos, o los ángulos o los lados, que en este caso es más fácil empezar por los lados, lo mismo que hicimos en el anterior, porque ya tenemos dos, nomás nos falta uno. Entonces empezamos con la fórmula de los triángulos no rectángulos. El lado que nos falta es C, entonces empezamos con la fórmula de C. Ahí está arribita. Sustituimos los valores con doble paréntesis al inicio, doble paréntesis al final. Hasta el final le sacamos la raíz al valor que nos salga y nos saldría a 18.46 centímetros. ¿Sí? Entonces, ese sería el valor del lado C. ¿Ok? Siguiente. Ya tenemos los tres lados. Ahora vamos a pasarnos a determinar los ángulos. Aquí va a pasar algo muy interesante. Los terrenos, las estructuras, los diseños topográficos fallan en ocasiones por milésimas de segundo, por centésimas, por decimales, como aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, nosotros vamos a poner todos los datos en la fórmula y vamos a ver cuál nos conviene despejar. Igual que en el anterior, como ya tenemos todo lo de C y tenemos un lado en B, nos conviene utilizar esta parte de la fórmula. Lo que corresponde a B y lo que corresponde a C, nos conviene utilizarlo. Entonces vamos a despejar lo que no tenemos. ¿Qué no tenemos? No tenemos el ángulo de seno de B. Ese no lo tenemos. Entonces vamos a despejarlo. Acuérdense cómo se despejaba. Vamos a empezar por los datos que ya tenemos y los vamos a cambiar de lugar. Si seno de 76 está abajo dividiendo, lo vamos a subir a multiplicar. Y 18.46, que es el lado de C, está arriba multiplicando, va a bajar al otro lado a dividir. Y así nos quedaría. Nos quedaría a esto de aquí, para que no se reburbujen. Nos quedaría a esto de aquí. Lo metemos en la calculadora con doble paréntesis al inicio, doble paréntesis al final. Y nos quedaría a 0.788.430, ¿sí? O en este caso 788.430 después del punto, ¿sí? Eh, yo prefiero que siempre dejen el valor en la calculadora para que les salga totalmente exacto, ¿sí? Lo más exacto posible. Entonces, a eso acuérdense cómo le vamos a poner. Inverso, lo que es inverso la función que estemos utilizando. En este caso sería inverso seno y luego la tecla de grados, minutos y segundos y nos saldría a 52 grados, 2 minutos y 20 segundos. Que para determinar el ángulo faltante hacemos una resta también. 180 grados menos 76 menos 52 grados, 2 minutos y 20 segundos. Y el ángulo faltante nos saldría a 51 grados, 57 minutos y 40 segundos. Voy a hacer una comparativa, parece que no son tan iguales, ¿sí? Pero vean aquí, yo los puse también en decimales, o sea, no lo dejé en grados, lo puse también en decimales para que ustedes comparen, vean la diferencia entre un ángulo y otro. Son prácticamente iguales, ¿sí?
De ahí venía de que no todos los ángulos nos van a dar totalmente exactos, porque si hay una ligera inclinación y variación en las estructuras, en los terrenos, en los suelos. De ahí radicaba la práctica que hicimos. Entonces, si nosotros los dejáramos en decimales, si se fijan, son prácticamente iguales. Fallan por unas décimas de segundo o unas décimas de minutos, ¿sí? Entonces, cada uno de estos, si lo simplificamos, pues quedarían en una estructura muy similar, que si nosotros lo comparamos con el triángulo, pues estamos en lo correcto, porque de los dos lados miden 15, entonces se supone que tendríamos que tener ángulos muy similares, tendríamos que tener ángulos que no vayan demasiado lejanos a sus medidas, ¿sí? Ahí me está diciendo de que, tengo un mayor valor en el ángulo B. Quiere decir que el ángulo B está un poquito más inclinado, tiene una mayor dimensión angular, este lado, pero por muy poquito, ¿se me explico? A diferencia de la A. Entonces puede ser que esté algo así, cualquier cosita, pero igual es, eh, es importante hacerla ver y definirla de que su valor varía por unas décimas de segundo, unas décimas de minutos, ¿sí? Entonces, aquí está otro ejemplo. Finalmente, un ejemplo 3. Y ahora sí les voy a poner un ejemplo de un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo tenemos catetos, nos falta la hipotenusa y nos faltan los ángulos. Podemos empezar con tangente. Fíjense muy bien. Tenemos el lado A y tenemos el lado B. Si empezáramos por el ángulo A, tenemos el lado A y tenemos el lado B. Podemos empezar a determinar el ángulo A, si queremos, ¿sí? Para determinar el ángulo A, desde esa vista tenemos cateto opuesto, que es A, y tenemos cateto adyacente, que es B, con respecto al ángulo A. Tenemos esos valores, entonces, cateto opuesto y cateto adyacente. Si nos vamos a las fórmulas de los triángulos rectángulos, ¿qué fórmulas corresponde a los catetos? La de tangente. Contempla opuesto y adyacente. Entonces podemos utilizar tangente para determinar el ángulo A. Sería tangente nos dice cateto opuesto, que es 15, entre cateto adyacente, que es 8, nos sale a 1.875. A eso le vamos a poner inverso tangente, porque estamos utilizando la función tangente para convertir a ángulos. Inverso tangente, tecla de grados, minutos y segundos, y nos saldría a 61 grados 55 minutos y 39 segundos. ¿Sí? Repito, inverso tangente y nos saldría a 61 grados 55 minutos y 39 segundos. Ahora, ya tenemos el ángulo C. Como es triángulo rectángulo, ya sabemos que mide 90, siempre, porque tiene un cuadradito ahí en la esquina. Ya acabamos de determinar el ángulo A, que mide los 61 grados, 55 minutos y 39 segundos. ¿Qué podemos hacer para determinar el ángulo B? Simplemente una resta, como está aquí abajo. 180 grados menos 90 grados de la esquina del triángulo rectángulo, menos el ángulo que acabamos de determinar. 61 grados, 55 minutos y 39 segundos. Y el ángulo B nos saldría a 28 grados, 44 minutos y 21 segundos. ¿Sí? Ya con una resta. Ya tenemos los tres ángulos. Si ustedes empiezan al revés, no había ningún problema. ¿Sí? Yo empecé con los ángulos porque es lo más difícil. Ya nada más nos falta determinar la hipotenusa, que es el lado C. ¿Sí? Si ustedes quieren empezar así, no hay ningún problema. De hecho, continuando con los ejemplos que yo les dije anteriormente, buscamos determinar tres datos. Yo empecé con los ángulos para que los diferenciaran, los triángulos rectángulos de los demás. ¿Sí? Y como en las fórmulas de los ángulos, eh, podemos utilizar tangente sin necesidad de sacar la hipotenusa, ¿sí? Pero yo les voy a pedir todos los datos, así que ya por último, nada más hicimos esa operación, diferencia, y luego sacar hipotenusa.
La hipotenusa es el valor de C. Entonces vamos a utilizar la fórmula del teorema de Pitágoras que dice C es igual a la raíz cuadrada de A cuadrada más B cuadrada, para determinar el último dato que nos falta. Entonces pondríamos así, 15 al cuadrado más 8 al cuadrado, y a eso le vamos a sacar raíz. Todo nos salió a 289. Raíz de 289, 17 centímetros. ¿Sí? Y tiene que ser el lado más largo que los otros dos catetos. Nos sale 17, se cumple correctamente. ¿Sí? Entonces, hasta ahí sería con respecto a los ejercicios de ley de senos, de cosenos y este del teorema de Pitágoras. Ahora, nosotros vimos al último, yo les mandé un video que correspondía a que nosotros también podemos dividir los triángulos para determinar cálculos, como yo se los dije en la práctica, simplificarlos y a lo mejor obtener mayor procedimiento o tener que hacer mayor procedimiento, pero en dado caso que tengamos pocos datos, eso nos ayudaría mucho. Si dividimos un triángulo, por ejemplo, como este que está aquí, vamos a tener dos ángulos complementarios partidos por la mitad que juntos darían el valor individual de este triángulo grande de aquí, que sería en este caso, por ejemplo, 60 grados. ¿Sí? O bien, en el caso de acá, determinando los lados y los ángulos faltantes, por ejemplo, aquí tenemos que este mide 90, este mide 60, ¿sí? Serían 150. ¿Cuánto valdría esta porción de aquí? 30, para que fueran los 180 grados, ¿sí? Lo mismo hacemos aquí. Tenemos, lo voy a borrar eso. Lo mismo tenemos acá, ¿sí? Tenemos 90, tenemos 45 y el faltante o el residuo va a ser el ángulo complementario de arriba, de la esquina. Eso va a ser cuando no tengamos formas de determinarlo ni por ley de senos ni por ley de cosenos. Podemos dividir el triángulo y determinarlo también de esta forma, ¿sí? Como si fueran triángulos rectángulos. Entonces, espero que esto les ayude un poco a contestar lo que vamos a realizar, el examen complementario, y ya a reafirmar los conocimientos que ya se tenían y dejar de lado los pequeños detalles que hubo en el examen, que a fin de cuentas lo importante es que ustedes aprendan y me interesa de verdad que esto quede bien entendido y las veces que sea necesario hasta que quede bien claro y llevar este procedimiento ya a la práctica como lo hicieron en el proyecto. Bueno, ante todo les agradezco por todo su trabajo, su empeño, su dedicación y aquí me encuentro a la orden cualquier situación que se presente, chicos. Muchas gracias, excelente y bonito fin de semana. Cuídense y nos vemos pronto. Hasta luego.